Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la Haggadah de Pesach. ¿Qué es la Haggadah? La Haggadah es un libro que fue redactado después de la destrucción del segundo templo por un autor anónimo, donde nos habla, por una parte, de la salida de Egipto y por otra parte hay salmos y cánticos de alabanza a Dios. Y este texto es el que nosotros utilizamos para cumplir el precepto de la Torah, Bigat y la narrarás a tu hijo en aquel día. Y por tanto, este texto comienza haciendo una invitación por parte del anfitrión a todas las personas que no tienen dónde pasar la Pascua, no tienen dónde poder realizar esta vivencia de la noche de Pesach, de la noche de la Pascua. Y comienza en arameo, en el idioma que el pueblo hablaba en el exilio de Babilonia. Y el anfitrión dice, este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tenga hambre que venga y coma, todo el que tenga necesidad de hacer la Pascua, que venga y haga la Pascua. Y por tanto, todas esas personas que no tenían dónde estar o aquellas personas pobres que no tenían posibilidad de comprar los alimentos necesarios para cumplir este precepto, permanecían en la puerta o al lado de la ventana y cuando escuchaban la invitación del anfitrión enseguida venían y entraban para cumplir con este precepto importante de la Torá de narrar la salida de Egipto. Y en ese momento ya comienza lo que es estrictamente el libro de la Haggadah, de la narración de la Pascua. Y el niño o la niña o el más joven que está en la mesa hace varias preguntas. Dice, Manishtana halayla semikola lelot. ¿Qué diferencia hay de esta noche con el resto de las noches? Que en esta noche solamente comemos pan ácimo, que en esta noche solamente comemos hierba amarga, que en esta noche solamente untamos la verdura, el apio, 2 veces en agua y solo en vinagre, y que esta noche nos recostamos cuando vamos a beber las 4 copas de vino o vamos a tomar los 4 trozos de pan ácimo. Aparentemente esperaríamos que el padre conteste estas preguntas, pero sin embargo continúa la Haggadah diciendo, esclavos fuimos del faraón en Egipto y nos sacó Dios de allí con mano fuerte y brazo tendido, y si Dios no nos hubiera sacado de allí, aún nosotros, nuestros hijos y nuestros descendientes seguiríamos como esclavos del faraón, incluso que todos fuéramos inteligentes, entendedores de la Torá, tenemos la obligación de narrar la salida de Egipto en esta noche. Vemos que sorprendentemente el padre no contesta ninguna de las 4 preguntas que el hijo hace. ¿Y por qué? Porque el padre que tiene la obligación de educar en esta noche, de transmitir el mensaje esencial de la Pascua, él le dice al hijo, todo lo que tú estás preguntando son detalles importantes. Es verdad que en esta noche comemos pan ácimo, no comemos pan. Es verdad que tomamos hierba amarga. Es verdad para recordar la amargura. Es verdad que untamos el apio 2 veces en agua y sal en vinagre. Es verdad que nos recostamos. Pero ahí no está la esencia, ahí no está el núcleo de lo que yo te tengo que transmitir en esta noche. Esta noche lo importante que yo te tengo que transmitir es que Dios interviene en la historia y Dios interviene en nuestra vida y Dios interviene en la creación. Y por tanto, la esclavitud que el pueblo de Israel sufrió en Egipto era de tal magnitud que si Dios no hubiera intervenido no había forma de salir de ahí. Durante los 210 años que estuvieron en Egipto, la última fase fue una fase de esclavitud total y absoluta, y si Dios no hubiera intervenido, no habría ninguna posibilidad que un pueblo esclavo, sin ejército, sin arma, pudiera rebelarse contra todo un imperio que dominaba el mundo y liberarse de la esclavitud. Y por eso, dice el Padre, el mensaje que yo te tengo que transmitir esta noche y que tú tienes que saber,
que nosotros vivimos en un mundo donde Dios interviene. Quiere decir, es que a qué se asemeja, es cuando si tú estás trabajando en una empresa y esa empresa tiene un director y ese director impone una normativa en la empresa, impone unas leyes en la empresa, tú no puedes trabajar ajeno a esa normativa o ajeno a esas leyes, sino que tienes que vivir acorde a lo que ese director impone en la empresa porque él es el que tiene el mando, él es el que tiene la última palabra. Y eso es lo que viene el padre a indicarle al hijo. Tú no vives en un mundo abandonado, no vives en un mundo donde cada uno puede hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia, sino hay un director y ese director interviene. Quiere decir que es verdad que una persona tiene libertad de elección, es como nosotros sabemos si una persona quiere tener buena salud, pues tiene que comer adecuadamente, tiene que dormir adecuadamente, tiene que hacer ejercicio. La persona tiene libertad de elección y puede no hacerlo, pero tiene que saber que va a pagar un precio por ello. Y por tanto, cuando la persona tiene un objetivo, ese objetivo le da como un factor de motivación para ir hacia él. Si por tanto yo te tengo que decir que vivimos en un mundo donde hay un creador y ese creador interviene y por tanto tú estás obligado a buscarle un sentido a tu creación, a buscarle un sentido a tu vida y vivir acorde a las leyes que el creador fijó en este mundo. Y para resaltar la importancia de el relato de la salida de Egipto, continúa la Agadá diciendo, dice, ocurrió con Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfón, los 5 más grandes sabios de la época, dice que estaban reunidos en Bnei Brak y estaban celebrando la noche de Pesach y estaban relatando la salida de Egipto. Dice, y tan entusiasmados estaban en este relato que sus alumnos vinieron y les dijeron, nuestros maestros, ya llegó el tiempo de la Shema de la mañana. Quiere decir, ya estamos a la hora del alba. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la Gadá? Que incluso los 5 eruditos más grandes de la época que conocían la Torá a la perfección, incluso ellos también se quedaban toda la noche relatando la historia de Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, ya conocemos la historia, otra vez repetirla, otra vez leerla, ya conocemos la Gadá. Dice, no. Y si estos eruditos estuvieron toda la noche relatando la historia de Egipto y les pasó el tiempo tan rápido, por el entusiasmo que tenían, dice, cuánto más que nosotros tenemos que dedicarle tiempo a este relato. Ahora, nuestros sabios preguntan qué hacían en Bnei Brak aquella noche, porque Rabbi Eliezer, él vivía en Lot, Rabbi Yoshua vivía en Mafkim, en la Galilea, Rabbi Elazar ben Azariah vivía en Yavne, que era el presidente del Sanedrín. Rabbi Akiva vivía en Bnei Brak y Rabbi Tarfón vivía en Lod. Dice, sí, el único que vivía en Bnei Brak era Rabbi Akiva. ¿Qué hacía el resto de los sabios justo esa noche en Bnei Brak? Y los comentaristas de la Gadá nos dicen que Rabbi Akiva fue el líder de la rebelión de Bar Kokhba. Si Rabbi Akiva, él pretendió hacer lo que en su momento los macabeos hicieron cuando el imperio griego conquistó la tierra de Israel. Hicieron una rebelión y en 2 años lograron expulsar al imperio griego del Estado de Israel y devolver la independencia al Estado. Rabbi Akiva quiso hacer una rebelión contra el imperio romano y expulsar al imperio romano de la tierra de Israel. Sin embargo, esa rebelión duró 3 años, desde el año 132 al año 135, después de la era común, pero no tuvo el resultado que los macabeos obtuvieron, sino que fue una gran derrota y el pueblo quedó totalmente en el exilio. Es decir, los pocos judíos que quedaron en la tierra de Israel, pues tuvieron que, después de la rebelión, tuvieron que marcharse a Babilonia. Y continúa diciendo la Gadá, Amar Rabbi Elazar ben Azariah, dijo
Rabbi Elazar ben Azariah, que era presidente del Sanedrín, dice aquí que yo como si tuviera 70 años, dice, ¿por qué? Dice, Rabbi Elazar ben Azariah con 18 años fue nombrado presidente del Sanedrín. Dice, para darnos una idea de la grandeza y la sabiduría que él tenía. Dice, pero parezco 70 años. Dice, ¿qué quiere decir que parece 70 años? Dice, hay dos interpretaciones. La primera interpretación dice que se le puso la barba blanca. Dice, por tanto, incluso que tengo 18 años, pero debido a que mi barba está blanca, es como si tuviera 70. Pero la segunda interpretación es aquí como si tuviera 70 años en sabiduría. Quiere decir, ¿por qué? Porque empezaba a criticar cómo es posible que un rabino tan joven fuera nombrado presidente del Sanedrín. Y por eso dice que es verdad, en edad tiene 18 años, pero en sabiduría tiene la sabiduría de 70 años. Y dice, todo el tiempo intenté que se hablara de la salida de Egipto también en la noche. Dice, pero sin embargo, los sabios decían, no, no hay que leerlo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Shema Israel. La oración de Shema Israel, donde nosotros unificamos el nombre de Dios, tiene tres fragmentos. El tercer fragmento habla del manto ritual, del talit. Ahora, el manto ritual solamente se utiliza de día. Y los sabios decían, cuando leemos el Shema Israel, por la noche no es necesario leer el tercer fragmento, porque el tercer fragmento solamente habla del manto ritual. El manto ritual no se utiliza por la noche. Por tanto, por la noche, que serían los dos primeros fragmentos, donde primero unificamos el nombre de Dios y segundo, hablamos de la importancia del cumplimiento de los preceptos. Y por la mañana, que ya se puede utilizar el manto ritual, que se lean los tres fragmentos. Sin embargo, vino Ben Zomá y él dijo, no, también el tercer fragmento tiene una alusión por el cual se puede leer por la noche, porque el tercer fragmento termina, yo soy tu Dios que os sacó de Egipto. Es decir, el tercer fragmento es verdad que habla del manto ritual como mensaje principal, pero termina haciendo una alusión a la salida de Egipto. Y por tanto, dijo Ben Zoma, es verdad que el manto ritual no se utiliza de noche, pero la salida de Egipto tenemos la obligación de recordarla de día y de noche. Y por tanto, el tercer fragmento también habría que leerlo de noche. Este argumento que le dio Ben Zoma a Rabbi Elazar ben Azariah le sirvió para hablar con los sabios para que aceptara la propuesta que él tenía de que también en la noche había que leer el tercer fragmento. ¿Por qué? Porque el tercer fragmento hacía alusión a la salida de Egipto y tenemos la obligación de recordar la salida de Egipto de día y de noche. Ahora la pregunta es, si tenemos la obligación de recordar la salida de Egipto de día y de noche, ¿por qué tenemos que leer la Haggadah de Pesach? ¿Por qué celebramos Pesach? ¿Por qué celebramos una festividad para la salida de Egipto? Dice, porque hay diferencia entre lo que es el recuerdo y la vivencia. Diariamente tenemos que tener presente el recuerdo de salir de Egipto. Sin embargo, la noche del 15 de Nisan tenemos que vivir la salida de Egipto. Quiere decir que recordar, si una persona tiene un anillo de boda y ve el anillo, recuerda la boda, pero cuando una persona ve el vídeo, ahí tiene una vivencia de la boda. Y por tanto, lo que nos enseña aquí, es que es verdad que diariamente tenemos la obligación de narrar la salida de Egipto, pero en esta noche tenemos obligación de comer el pan ácimo, tenemos la obligación de comer la hierba amarga, tenemos la obligación de tener un trozo de carnero presente en la mesa. Y dice, todo esto, ¿por qué? Dice, para comer el mismo menú que el pueblo de Israel comió hace más de 3.330 años, cuando salieron de Egipto. Esa noche, la noche del 15 de Nisan, el pueblo, ellos sabían que esa noche salían, y por tanto, porque Moisés les había comunicado por orden divina que esa noche salían, y por tanto ellos tenían que degollar el cordero, que era la idolatría de Egipto, y comerla con pan ácimo y hierba amarga. Dicen, nosotros para tener esa vivencia comemos la misma comida. Es como si una persona quiere recordar su boda y pone el mismo menú que puso en su boda, pues esto le va a ayudar mucho más a tener una vivencia que ver el anillo o ver una foto de la boda.
Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invito a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, nos puedes enviar un WhatsApp al número que aparecerá o, si no, un email también a la dirección que están viendo en pantalla. Muchas gracias.